El contenido de este canal tiene fines informativos, educativos y de opinión. Las ideas y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite y están destinados a fomentar el pensamiento crítico y el debate constructivo sobre temas sociales. No pretendemos difamar, atacar ni incitar al odio hacia ninguna persona, grupo o institución. Este canal no se hace responsable del uso indebido que terceros puedan dar a la información aquí presentada. Se recomienda a los espectadores reflexionar y formar sus propias opiniones a partir de diversas fuentes confiables. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la que nos están viendo. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast tan bonito titulado Shot Crítico. Y como ya es costumbre, cada lunes, el día de hoy, te voy a presentar a mi equipo de coanfitriones y amigos. Pero ¿qué creen? Hoy tenemos un invitado especial. Hoy estamos de manteles largos y pues obviamente nos regocijamos en el invitado que tenemos. Agradecemos mucho pues la consideración, el tiempo y sobre todo pues el conocimiento que viene a compartir con nosotros, ¿no? Él es nuestro querido amigo Sergio Bazán. ¿Cómo estás? Amigo, qué gusto saludarte, muy bien, excelente, pues los saludo nuevamente. Bien, sí, gracias. amigo, pues agradecerte el tiempo que te das. Yo sé que pues ya no son horas, ya la gente de nuestra edad ya debería estar durmiendo, pero estamos chavos todavía. Oye, creo que los tres somos contemporáneos, ¿no? Sí, pues bueno, tú un poquito más grande, amigo. Yo soy él es sí, pues si tú eres 84, ¿no? 85. Ah, entonces yo soy de enero del 85. Abril, amigo, te la pego. Abril, sí, yo creo que más o menos, yo soy del 88. Y por cierto, estoy próximo a cumplir los 37, el lunes. Muchas felicidades. Gracias. El lunes cumplimos 37. No, hoy justo cumples 37 años. Ah, sí. Ahora es de fiesta, hermano. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias. Y qué mejor manera de celebrar que compartiendo un poquito, ¿no? El tiempo y demás, ¿no? Vamos a tener un episodio muy interesante, pero te voy a presentar primero a mi único coanfitrión el día de hoy. Él es, como ya lo conocen, Pepe Blue. ¿Cómo estás, brother? Pepe Blue. Licenciado Magaña. Licenciado Magaña. El licenciado Magaña, aunque te cueste más trabajo, cabrón. Ni madres. El pecero Magaña. El pecero Magaña. No, pues muchas gracias nuevamente. Bienvenido. Gracias. Un gusto tenerte por aquí Gracias. para poder escucharte, poder dialogar, platicar, ojalá debatir. Algo bueno va a salir en esta noche, va a ser un excelente programa. No han venido muchos invitados, honestamente, entonces tener un invitado y como tú dices, de este calibre, pues es importantísimo, ¿no? Aprovechar este tiempo que tengamos con él para tratar de exprimirlo lo más que se pueda, ¿no? Para que la gente también ahí en la cajita nos mande preguntas, porque a lo mejor ahorita está aquí, pero el contacto está siempre, entonces cualquier duda, cualquier inquietud, pues adelante y nosotros se lo podemos hacer llegar. Y si vemos que de repente en las reacciones y en los comentarios pues hay un gusto, lo volvemos a invitar. De hecho, hermano, esta es tu casa. Cuando gustes, ya sabes que puedes venir. Pues él es politólogo por la UAP. Politólogo por la UAP, amigo, y recién culminé la maestría en el IAP, en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. La maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Pues también tengo la maestría ya. Docente. Servidor público. Docente por azares del destino, servidor público. También por de vocación. Esa es la vocación. Esa es la vocación. Y pues aquí estamos, ¿no? Y también político. Fíjate que también político en la cuestión partidista. Hasta hace 2 años que decidí afiliarme ya a un partido como tal. A veces está la resistencia, ¿no? De involucrarte de manera directa a la vida partidista, pero lo decidí por un tema que precisamente parte del servicio público, pero también por decisión propia, ¿no? De decir, bueno, es tiempo, creo que de actuar ya y ver cómo funcionan
los institutos políticos, que al final pues son institutos políticos, ¿no? Los Gracias. partidos políticos. Los partidos políticos, institutos políticos. Son institutos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué institutos? Porque hay una... Hay una normativa, una constitución normativa, y una regulación. Exacto, que si más adelante empezamos a apreciar esos temas, pues estaría súper de lujo hablar del tema partidista. No quisiera tocarlo porque de repente los colores, bien o mal, las distintas ideas y percepciones que se tienen, pues son muy válidas, ¿no? Pero yo desde mi punto de vista podré compartirles Bueno, aquí hay primo, ¿Cuál hay es una la- PAC, no te preocupes. cuál es la importancia de los partidos Sí, políticos. sí, sí, ya hay americanistas, cosas Exacto. así, o sea, de Sí, todo, así sí, que sí. Pumas, perdieron los Pumas. no sé, Iba perdiendo 2-0, amigo. yo estaba viendo la final de ida de la femenil América contra Oye, Tigres. súper padres la... Iba ganando 2-0 El América. el América con 2 penales. Penal para el América. De costumbre. Relájate, amigo, relájate. Iba ganando, no sé ya cómo quedó, la verdad es que ya no seguí el partido, ahorita está el segundo tiempo, porque empezó a las 8, ahorita debe estar el segundo tiempo. Ahí no se pregunta. Perdón, el jueves pasado estuvo el partido. Entonces no es cuántos goles ha metido el América, sino cuántos penales le han marcado. ¿Cómo va? 2. A 2-0. 2-0. Dos. Está bien. Y bueno, amigos, pues como ya más o menos pudieron darse cuenta y como lo dice aquí abajo, el tema de hoy es la política en vivo. Vamos a empezar. Vale. Quiero dar un aplauso, amigo, porque es la primera vez, después de cuantos chingados programas, güey, que el productor se pone a trabajar y nos pone una entrada bonita. Gracias, amigo, te lo El agradezco. episodio pasado, El episodio pasado, ok. Y ya este es el segundo que ya ahora sí, es que ya se le pagó, ya se le cubrió Ah, los ok. honorarios. Obviamente, por eso ahora sí ya trabaja con gusto, Carlos. Muy bien. Bueno, pues nos estabas comentando antes de ser tan infantilmente interrumpido. No te preocupes. Nos estabas comentando, sí, a mí con mi mamá de la América. Nos estabas comentando precisamente que ya pues ya te decantaste, ¿no? Hacia Sí. su lado, hace un par de años. Sí, hace precisamente 3 años. Fíjense, te cuento brevemente platícanos. parte de lo que hago tanto en la vida profesional, tanto en la vida política, que son dos cosas distintas, ¿no? La vida profesional, el azar del destino me lleva a dar clases. El azar del destino, ¿por qué lo digo? Pero si tú me preguntaras, tú me conoces, si tú me preguntaras a los 18 años, amigo, ¿cuál va a ser el rumbo de tu vida? Dices, puta, no sé, cabrón. O sea, la verdad es que no sé. Sin embargo, cuando entro a la licenciatura, yo desde en primera entrada, cuando decidí estudiar la licenciatura, pasó algo bien curioso. Estaba buscando universidad y yo siempre tenía la idea de ir a la UAP. O sea, sí, siempre... ¿No querías Sí. ser guapachoso? Es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque mi hermano, por ahí también, incluso también en algún momento me llegó a pasar de ir a estudiar fuera, ¿no? Y obviamente una de las escuelas que dices, aquí sí o sí, la UNAM, ¿no? Como Claro. la UNAM por la historia que conlleva, incluso me atrevo a decir por lo que se ha fraguado también en temas políticos del 68, etc., pues te llama la atención, ¿no? Que también la UAP tiene una historia muy interesante a raíz del 68, antes era UAP, ya Sí, después sí, se le agrega sí, el sí. UAP, ¿no? De repente de esas resistencias universitarias, ¿no? Entonces dije, pues bueno, adelante. Entonces cuando acceso a la página para pues, empezar a sacar la ficha de pago, yo me iba a decantar por economía o derecho. Estaba entre esas dos carreras que siento una Qué bueno que afinidad hablas de también. derecho, porque si no vienes a hacer podcast. Sí. Terminas Sí, haciendo sí, un sí. podcast. Influyó también un poco que, lo digo simplemente, influyó un poco porque en casa de la familia hay abogados. Son Entonces, abogados. digo, hay que como que darle la vuelta también a Sí, contrapeso, ¿no? el contrapeso, ¿no? Entonces estaba yo más decantado por economía. Entonces dije, nada, pero cuando pero tú sabes que ir a estudiar ya sea a Puebla o a Ciudad de México, pues genera un ingreso, ¿no? Sí. Y la verdad es que también en casa hubo un momento en el cual, pues, hacer ese gasto, pues, incluye un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo. A tu familia, ¿no? Así es. A los papás más que nada, ¿no? A tu mamá y papá. Desgraciadamente
Mi papá fallece en esas épocas donde yo ya me iba a decantar por estudiar, entonces pues la carga económica iba a estar un poco complicada, ¿no? Recae directamente sobre mamá, ¿no? Dije sí, entonces cuando entro a la página de BUAP, Tehuacán, sale ahí donde ciencias políticas, cabrón. Dije, ay cabrón, ¿a poco hay ciencias políticas aquí? Y ya me meto a la currícula de materias que hay en los cuatrimestres, y obviamente dentro de la ciencia política no solamente se estudia la política, se estudia lo político, ¿no? Que es una enorme diferencia, ¿no? La política puede ser partido, lo que conocemos o de lo que se habla comúnmente, así lo voy a decir, ¿eh? Y lo político es la parte del poder dentro de una sociedad, todo, cómo se ejerce, familia, parejas, todo. Por eso ahí viene cuando a veces te dice la gente, ¿no? A mí no me gusta hablar de política. Güey, tú ya estás haciendo política, güey, con tu esposa, con tu familia, claro, ¿no? Claro, yo coincido totalmente contigo. Entonces hay esa disparidad. Y bueno, veo la currícula de materias, y dentro de la ciencia política no solamente se estudia la política, sino va enfocado más a lo político. ¿Haces esa diferencia? Sí. Pero que al final se concatena, ¿no? O sea, la política, claro, lo político y una correlación, ¿no? Es correcto. Sí, pero que no caiga en el reduccionismo de estamos hablando únicamente de Morena, Pe y Pago y Licia, ¿no? Sí, va mucho más. Porque a veces, y lo digo porque a veces me preguntan, oye, ¿tú cómo ves esto que estás citando? Y digo, pues desde mi parte de politólogo, siento que te daría un contexto distinto a si hablamos de la política, de la polaca, de manera común, ¿no? Entonces, de repente, te soy bien honesto, casi no me gusta mucho hablar en fiestas de la política. Casi como que, oye, ¿cómo ves? Como que, ay, mejor cambiamos de tema, cabrón. No me gusta ahorita hablar porque sé que entramos en y como controversia. dices tú, y terminas de todas maneras, si pasas al fútbol, le metes la política al fútbol, ¿no? Sí, o sea, no hay manera de ser día, ¿no? Sí, no recuerdo quién de los filósofos decía, ¿no? Que somos seres políticos, güey. O sea, lo decía Aristóteles, son políticos, ¿no? Exactamente, somos seres. Ser politicón. Exacto, ahí viene de... Entonces por eso hago esta aclaración. Entonces cuando entro, la ciencia política estudia la relación internacional, la economía, la sociología, el derecho, o sea, como que el todo, ¿no? Para darle el entendimiento a lo político. Entonces dije, no, Carlos, de aquí soy, Padre Santo, ¿no? Y esto es lo que estoy buscando, Carlos. Entonces, en ese momento me acuerdo que, de una vez le doy clic, pago mi ficha, y es en Tehuacán. O sea, aquí en Tehuacán está la carrera. Oye, ¿y cómo está la matrícula? Bien, con sus vaivienes, de repente yo siento ¿Es más tirando a baja? Sí, digo, yo supongo, lo voy a decir así abiertamente, sí es un poquito más tirada, un poquito, que para mí sería todo lo contrario, ¿no? Porque Tehuacán en su región precisamente necesita, yo creo que de la manera técnica de hablar de la política, pero bueno, no logro como que entender cuál es por qué la matrícula baja, pero bueno, eso es algo meramente institucional de las universidades, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista. Sí, exacto, entonces ya, y le damos, amigo, y de ahí para el real, cabrón, de ahí para el real, ciencia política, me gusta tocar esos temas, platicarlo. Entonces, regresando al punto de por qué de manera profesional a veces la docencia, cuando egreso, en el intermedio también ocurre algo bien interesante. Siempre como que he admirado, o al menos se me hace interesante, ver al político que también fue académico. Okay. Hay muchos políticos académicos que salen de la academia o que han llevado la academia. Te puedo hablar, no sé, por ejemplo, Marcelo Ebrard, ¿no? Colosio, que fue docente, ¿no? Córdoba Vianello y muchos otros más que fueron académicos y combinaban la parte política y los ves y los analizas esos perfiles y son los que generan el tema, los que generan el abanico a veces en ese sentido. Entonces me gustaba esa figura, pero bueno, entonces de repente una vez me acuerdo que un amigo me decía, oye, güey, tú eres bueno, no quisieras suplirme, estaba dando clases en una universidad que trabajaba en privada, dice, no quieres suplirme.
es en Sabatino. Dije, pues va, entonces me lleva, me empieza a arrastrar el tema académico. Entonces dije, pues va. Entonces, por eso a veces me resistía darle a mi figura lo partidista, porque de repente hasta es contradictorio para ti mismo, decir, no, en el aula hablas... Seguro apoyas y las metes ideas. No, al contrario. Al contrario. Puedes hablar muy general Exacto, en el aula, exacto. pero realmente tus pretensiones o tus preferencias son muy izquierdistas, o muy derechistas, o muy... Exacto, de repente Porque muy también te apuesto que quien te o sea, es como manda a Noroña a dar clases, de seguro te etiquetan, o sea, alguien bien interesante en esa oleada, ejemplo, la figura de Ricardo Monreal. Él da clases en la UNAM, ¿no? E incluso ahorita es diputado, pero a la par da clases también, ¿no? En posgrados. Entonces, sí, a veces como que por eso no me decantaba por la vida partidista, porque en el aula es otra cosa. En el aula incluso hasta critica ciertas partes de para acá no puedo. Tienes que excepcional, ¿no? Porque estás formando, porque estás y debes de ser lo más objetivo posible. Y hay algunas instituciones que de repente sí te piden y pues sabemos que has estado en distintas áreas, en campañas políticas, y sabemos que eres politólogo, entonces como que de repente pues hay que tener objetividad. Entonces sí me costaba esa parte, entonces le di al tema académico. No es hasta hace 3 años que ya dije, pues yo creo que ya es momento, porque no, y les soy bien honesto también, y Yo sé. A veces la academia es muy bonita. Sí, pero solamente es el gasolina. Pero para mí llega un punto en el que dices, necesito hacer algo más. No me puedo estancar aquí formando. Bueno, depende, ¿no? Pero... Bueno, en mi caso fue que me sentaba así como que atrapado, ¿no? Así como me falta algo, ¿no? De lo que necesito salir a escena, ¿no? Ya, sí, claro, porque luego te animan, ¿no? Tu propio contexto, tus propios cercanos siempre te han visto como, lo digo por mí, te han visto como que, güey, ya deberías meterte, cabrón, ya estamos un pinche diputado, ¿no? Te vemos como diputada y de repente, híjole, ¿cómo le explico que estoy así como que entre la espada y la pared de lo académico, de lo político? Pero dije, sí, creo que es momento ya de dar el siguiente paso y decir, bueno, la academia ahorita, ser docente, y precisamente laboralmente ahorita estoy en un tema académico. Sí, que sí, pero ya no es clase, ya es meramente administración pública. Exacto. Que si bien es cierto, yo, salvo que sea en los casos de instituciones públicas, de ser docente no te permite una vida decorosa, a menos que tengas atiborrado el horario de las 40 en la mañana y las 40 en la tarde, cabrón. Es difícil. Esa es otra realidad. En algún punto a mí también me tocó la oportunidad de andar en escuelas privadas dando algunas materias de perfil, y es para pagar la gasolina, ¿no? de la semana. O sea, realmente no es como que digas, de aquí voy a pagar la letra, la renta, la despensa. Es muy difícil. Es complicado, a menos que te cubras 40 horas en el matutino, 40 horas en el vespertino. ¿Y qué crees? Pues es que dar clases también va mucho más allá de pararte frente al salón y lo administrativo también. No, tienes que preparar la clase, y luego hay instituciones que te piden, a pesar de ser privadas, que no les quita lo buenas o lo malas, ni las hace mejores ni peores, cada una tiene lo suyo. Hay algunas que traen sus modelos, ¿no? Sí. Donde tienes que hacer una dosificación de la clase y hacer una programación, una planeación, y todo eso es chamba administrativa. Sí, ¿no? que te la tienes que chutar. Quizá no te la pagan, porque que esa no te la pagan, exactamente, esa no te la pagan, o sea que se lleva incluida pegado, ¿no? en la, sí, ahí va incluida en el honorario de la 80 pesos por hora. Bueno, eso me tocó a mí. Por hora, sí. Eso me tocó a mí. Entonces 75 pesos me pagaban por hora. Sí, yo entré en el 2010, 2011, cobrando 60, y la última vez que estuve dando clases fue hace 2 años, 2023, y 90. Sí, claro, Siempre 35. Puta, o sea, eso que tocas es algo muy cierto, muy, muy cierto. Entonces,
fue ahí cuando también Parte de. Sí, por supuesto. partió como que de salir de esa zona, Sí, claro. tal vez de confort, ¿no? Obviamente lo complementas con otras actividades. Ese es el punto, ¿no? Tienes Ya que la buscar. docencia es como que el complemento, ¿no? Honestamente la docencia es muy interesante, Pero es muy apasionante. bonita, te apasiona, pero si la ves desde el punto de vista redituable, pues sí es como que, ay, no, digo, yo respeto mucho a los que se dedican nuevamente a la academia, muy bien, excelente, muchos buenos maestros, pero a mí me pasó eso, ¿no? De repente sí decir, híjole. Entonces es cuando estaba yo en una institución, regreso a mi alma mater, ya como docente, y es ahí cuando, por propia ética, porque ya dije, ya voy a darle salto al tema partidista, e incluso soy consejero del partido a nivel estatal, participé en una contienda previa, porque así lo dictamina el partido, entonces me hago consejero, entonces ya se viene la elección pasada, la pasada. Sí. Fue que dije, no, pues yo creo que ya es momento de participar de manera activa dentro del partido y ya en una interna, y si bien nos va, en una candidatura. Pero mi propia ética me dice, es hora también ya de dejar esto atrás. A pesar de que tengas un trabajo bueno, O sea, una ya no institución quieres dar bien, clases. voy a dejar de momento las clases y voy a... ¿Ya no saben tus alumnos? Sí, ya, obviamente. No, que no Sí. suelta que Sí. no Es Sí, la eso fue hace- primicia en shot crítico. Sí, no vaya a ser. No, que va a ser renuncia a la academia. Tuvimos un chico de revistas pues, que no querían que se fuera el profe. Sí, y sale eso. Entonces, cuando se da la oportunidad de alzar la mano para la interna, yo participé en la interna pasada, para la diputación local. Entonces, ahí fue cuando ya meto, estoy en la interna. Obviamente, las internas también requieren un proceso de la vida partidista. Y es ahí cuando digo, pues creo que por mi propia ética no es correcto pues, dar clases y estar ahí, ¿no? Yo lo sentí así, y creo que es válido, ¿no? Sí. Entonces aquí dije, estaba yo entre, híjole, puta, esa toma de decisiones creo que te genera mucho estar ahí dándole vueltas a la almohada, me voy, no voy, por una parte está muy chingón, regresaste a tu alma mater, estás bien, y te vas a un mundo que de repente pues como que no ves nada firme, ¿no? Ajá. Pero qué tal y si sí, ¿no? O sea... Y para después decir, ¿por qué no? Ajá, fui? pues, ¿por qué no Sí, fui? Y si hubiera sido... Madre, sí. Entonces, No, y seguramente que tu currículum y lo bien que te has desempeñado en el área, también creo que tu alma mater sabes que va a estar siempre abierta. Claro, para ti, sí, ¿no? sí, sí, O sea, por eso te supuesto. da la oportunidad de hacer chisme, voy, pruebo, si por alguna Así es. razón que no creo que te voy muy bien, Gracias. o estás muy Sí. bien, pero dices, "Ah, es que por regreso a esto, ¿no?" Claro, entonces dije, entonces hablo y decido ya no estar y nos vamos ya directamente a la contienda interna y le damos ahí a la pre-campaña, por así decirlo, ¿no? Entonces ya nos enfocamos, estamos, etc. Empiezo a crear y diseñar mi proyecto electoral político, pero resulta ser que pues la vida partidista también hay sus claros oscuros, y voy a decirlo de esa manera, que digo que no influye, ¿no?, en seguir. Yo estoy firme y convencido de que opté por el mejor partido, ¿no? Y ahí no quiero entrar más a tema. Pero sí, pero le sale. Entonces ya, sin embargo, pues las decisiones políticas del instituto político deciden perfilar a otra persona ya para la candidatura, pero seguimos en la lucha, ¿no? Tampoco es de que no me dan nada, pues ya me doy, ¿no? O sea, lo que pasa con muchos, ¿no? Aquí el tema de la vida política es resistencia, ¿no? Resistencia, resistir. Y si estás en un movimiento y crees, pues dale, ¿no? Justo lo que hablábamos antes de que, Sí. de que entráramos, ¿no? Antes de llegar a lo que decíamos, ¿no? Que de repente hay que tener cierta vocación. La vocación. Cierta, sí, Y porque perseverancia.
Perseverancia y estar ahí, saber lo que quieres, Claro. ser paciente, Sí. y ser estratégico, y ser tolerante, y sin muchas virtudes que no todos tenemos. Claro. Lo que yo te decía, ¿no? En algún momento se me invita a formar otra vez parte de algo así, y de entrar, y yo digo, no, güey, no, porque a mí si no me vas a pagar mi tiempo, y tiene toda la razón de decir, güey, ¿y tú quién te crees, no? Como para cobrar. Pero yo ya no, o sea, el pensar si podemos ganar o no, y si al ganar te dan 2 meses o 3 meses un puesto y luego ya cumplí, a todo eso yo no estoy dispuesto, y yo no estoy aspirando a participar en un cargo político superior. Yo no tengo en mis planes ser candidato de ninguna diputación, de ninguna presidencia, de ningún cargo político que requiera. Entonces, aquí es donde le aplica el zapatero a tus zapatos, ¿no? Digo, aquí es donde aplica la vocación, aquí es donde aplica todo ese cúmulo de cualidades que se requieren para desarrollar cada quien su profesión, ¿no? Regresamos ahorita en un ratito, vamos a servirnos un refresquito. No se vayan, mensajes de nuestros patrocinadores. Tomen coca. Amigo comerciante, ¿necesitas un préstamo? Fácil y rápido, comunícate conmigo. AM Consultores. Hola. Pues ya estamos de regreso, amigos. Gracias por permanecer del otro lado de esta pantalla que nos divide. Y vamos a seguir con esta interesante y muy amena plática que tenemos ahí con nuestro queridísimo, fino y bien ponderado amigo Sergio el Checo Mazar. Brother, hablamos de un poquito de pues, aquellas cosas que te llevaron, ¿no? Ok, correcto. Por un lado, por el otro, que decías tú, azares, ¿no? Azares del destino. Y también ya hablamos del momento en el que tuviste que tomar pues decisiones sobre tu futuro. Claro. Ahora vamos a meternos un poquito más, ¿qué te parece? Sí, adelante, por favor. En terrenos más generales, ¿no? Sí. Terrenos un poquito más generales. Digo, Sí. no quiero decir que no sea interesante, es muy interesante. No, pero gracias, aparte de eso de platicar siempre de uno, pues como que ya no, ¿verdad? Mucho ego, ¿no? Mucho pinche ego. No, digo, lo que sé contextualizar, porque pues, ahorita lo que escuché fue un invitado, ¿no? Así es, no, y como que para que se entienda el trasfondo a veces de la plática. Es como cuando lees un libro, ¿no? Muchas veces leemos el libro, pero no leemos quién es el autor, ¿no? Y qué lo llevó a escribir ese libro, ¿no? Entonces, correcto. yo creo que parte... Y ahí es donde muchas veces ahí es donde toma sentido, ¿no? Exacto, sí, así como que... La obra, ¿no? Como tal. Exactamente. Dices, cabrón. Porque muchas veces esos libros están, o la mayoría, o todos están escritos desde un contexto. Sí, por ejemplo, Marx. Sí, hermenéutica. ¿Cuál fue quien que lo lleva? Primero va a escribir sus obras, ¿no? 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, de repente escribió el manifiesto del Partido Comunista, termina con el Capital, ¿no? Pero para eso no va sobre, entonces como que un contexto ahí previo, ¿no? Para Sí, y entender. todo el histórico que en ese momento lo rodeaba. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, pues yo creo que por eso fue que... No, sí. contexto. Pero ahora adelante, amigo, sin tema, vamos a entrar a lo sabroso. Dale, amigo, empieza bien. Dale, hermano. Vale. Todos los honores para que una vez empieces a poner, No, y digo, empieza a poner en jaque a nuestro No, invitado. pero es que fíjate que ahora va a ser un poco más complicado, amigo, porque por lo poquito que digo, la gente que lo conoce seguramente a él y a mí no teníamos el gusto de conocernos, ¿no? Entonces, pero de lo poquito que hemos platicado, de lo que tú me platicaste, creo que hay un punto de entendimiento, ¿no? De compartir ahí ciertas ideas. Afinidades, ¿no? Sí, creo que hay unas afinidades, Sí. entonces, como decía Emiliano, pero yo sí traigo unas preguntas. Adelante, por favor. Sí, Sí, claro, que nos adelante. contestaras. Sí. Y te antecedo, ¿no? La forma en la que yo veo la política, Sí. ¿no? Me antecede mucho la filosofía, ¿no? Me antecede mucho que se enoja Alejandro del psicoanálisis. Tus amigos, soy psicólogo, con tendencia psicoanalista, igual hice la maestría por gestión humana,
con eso descubrí lo precarizado que es el trabajo. Correcto. Entonces, me he vuelto un jinete de la filosofía, me gusta muchísimo, mi intención es hacer el doctorado de pensamiento filosófico en eso, Perfecto. que haya dinero porque cuesta mucho. Sí, sí. Por ¿No? supuesto, sí. Entonces, mi vista casi siempre ha sido, mi visión ha sido desde la filosofía, ¿no? Entonces, partiendo, y ahí te voy a hacer la pregunta. Sí. Desde mi vista, desde mi posición, no creo en la democracia, Ok. no me da, porque no veo a un sujeto libre. Para Sí. mí esa concepción de sujeto libre es inexistente, siempre está precargado, La libertad. ¿no? Ok. La libertad para mí no existe, entonces eres víctima de un otro, de un contexto, de una historia, y ahí está cayéndote la ideología que nos permea desde que aprendemos el lenguaje. Viniendo de ahí, al no creer yo en la democracia, yo siempre he visto al sujeto, y hago esta analogía con los Minions, ¿no? Que los Minions andan buscando un villano que sea un líder, ¿no? Porque si no son un desmadre, ¿no? Ya andan buscando. Entonces, Sí, claro. considero que nos han vendido la falsa idea de una libertad democrática donde te dicen PRI, PAN, PRD o no votes, no Morena, Sí. los que hayan, ¿no? Pero alguien ya te armó ese menú, ¿no? Claro. Entonces tú te sientes libre de elegir entre esos, ¿no? Si ves más allá, pues ¿por qué eso? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no veo otra opción? ¿No? Y de ahí me gustaría saber cuál es tu opinión, porque se va a oír raro y no quiero que malinterpreten mis palabras, Claro. ¿no? Contextualizar un poco. Creo más en un autoritarismo, siempre pongo de ejemplo a China, ¿no? Como o sea, un líder, como son los Minions, mi villano favorito que nos diga, a ver, cabrones, vamos a hacer esto, en pro del pueblo, en Sí. pro de la gente. Voy a ser tu amo, lo que psicoanalíticamente se busca, ese amo que me diga qué hacer, y logrando estructuras materiales, mejorando las condiciones materiales del pueblo. Sí. Ahora sí podemos ya empezar a hablar de vamos a participar, vamos a hacer. ¿Tú qué opinas de la democracia? Excelente. Pues es una pregunta, te doy la razón de la filosofía. De hecho, antes de ser ciencia política se hablaba de una filosofía política. De hecho, muchos grandes escritores, intelectuales, filósofos de la ciencia política, por citarte a uno que es Maquiavelo, él fue un filósofo. Filósofo, sí. Y ejemplo, el tema de la democracia de otro filósofo, que él mismo lo decía, ¿no? Rousseau. Decía, la democracia no es para los humanos, es para los dioses. El hombre vive ajustado a sus cadenas. Y se ajusta a mi concepto de libertad, que se llama así, humana. Pero parte de la filosofía, ese pensamiento, parte de la filosofía, ¿no? que se tiene. Yo creo que la filosofía, como bien dices, es la madre del pensamiento. Me gusta también la filosofía, me he dado un poquito más a la parte técnica, pero contextualizando el tema de la democracia hay que entenderla como un modus vivendi, es decir, la democracia, si nos vamos a los autores de la democracia, nace, sabemos que aparte de un contexto histórico en donde nace esta figura de la democracia, que es la mayoría del pueblo. Se quedó así, se quedó esa concepción así filosófica, sin embargo ya ha ido como que avanzando, ya ha ido como que el entendimiento de hablar de democracia en estos tiempos ya no es la misma como en aquella Roma, esa civilización que pretende el tema de democracia. Yo creo que ya es distinto, ¿no? Hablar de democracia. Yo creo que hablar de democracia es de manera general. Creo yo que hay que contextualizarla también en los países de las cuales se toman esas o esa filosofía para adaptarla a un sistema político. Es decir, comentas ahí China en algunos temas, si lo vemos desde un punto de vista, también es democrático en algún momento, y algunos países también la mayoría son democráticos, porque la democracia es un modus vivendi, es decir, el eje debe ser el bienestar, la comunidad, el bienestar común. Pero ese concepto de democracia lo ajustamos a un sistema político. Entiendo entonces que estamos hablando de una mala comprensión, Es correcto, del significado de la democracia. Bueno, si no una mala comprensión, yo me atrevería a decir un poquito
poquito más, que hay que contextualizar qué es democracia en el país. Iba para allá justamente, ¿no? Porque nace o surge como la voz del pueblo, como el poder que recae en el pueblo, y a partir de la creación de las normas, a partir de la creación de las leyes, esa democracia se va viendo limitada. Se va viendo limitada porque, por ejemplo, nosotros tenemos una carta magna en la que dice, tú puedes elegir al que tú quieras, pero que cumpla con estos requisitos. Y al ponerle requisitos, vamos entonces reduciendo el abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, en el concepto de Pepe, no hay una libertad de elección, porque al final el Estado o la institución que encargada, al final nos está dotando de las 8 opciones que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál pinche libertad si yo quiero que mi presidente sea alguien que no forma parte de las instituciones políticas, ¿no? Sí, y tocas un punto interesante de esa palabra de libertad con democracia. Precisamente esa es la disyuntiva, ¿no? ¿Hasta qué momentos dejamos de ser libres? ¿Hasta qué es ser libre? ¿No? Yo me preguntaría primero qué es ser libre. ¿En qué momento empezamos a ser libres? Exacto. ¿Cuándo hablamos de ser libres, ¿no? Pero contextualizando el tema de la democracia, para mí, siento que en México la democracia hay que entenderla como un modus vivendi. Es decir, tienes la opción a elegir. Y al final el propósito que debe cumplirse es el bienestar común. Y ese es lo que se pretende, ¿no? Con el bienestar común. Pero vuelvo a insistir, cada uno de los países de una sociedad adapta ese concepto de manera general para... Lo particulariza. Lo particulariza para crear un sistema político. Entonces, yo me atrevería a decir que... Entonces existe, funciona. Pues yo me atrevería a decir que es la opción a elegir. Estamos en un sistema donde puedes elegir, puedes decir no, sí. Y nadie te limita, porque más ahorita con las redes sociales. Las minorías, ¿no? Porque si eres parte de una minoría, pues ya no eres escuchado. Y hay que entender también la democracia en una era en donde el debate o la opinión pública se genera a través de redes sociales. Entonces ahí ¡pum!, también cambia Y de hecho la fuerza que adquirió, ¿no? Esta herramienta, ¿no? Adelante, Pepe. Fíjate, digo, ahora dándole cuerda dando seguimiento, hilo a lo que estás diciendo, digo, te doy otra premisa porque aquí fui anotando, ¿no? Sí, adelante, ¿no? Hombre. Igual a mi criterio, el sujeto social hoy en día real ha desaparecido, ¿no? El sistema nos ha individualizado. Yo veo al sujeto atrapado entre dos máquinas. El sistema económico que te precariza, ¿no? Y el sistema mediático que te está individualizando, te está llenando de emociones, de ideologías, y de ideologías muchas de ellas vacías, ¿no? Entonces se ha perdido el colectivismo, siento yo, ¿no? O sea, esa unión real donde el sujeto, vamos a hacer esto en equipo, ¿no? Y todo se ha vuelto un tú puedes, y si no puedes es tu responsabilidad, y si no haces las cosas por ti. Y eso ha llevado en esta precarización, porque decíamos, la política está en vilo, ¿no? Sí. O sea, que está ahí colgando de ese hilo, ¿no? Considero igual que al sistema, y tengo yo mucho ese debate que también me gustaría escuchar también como otra pregunta adicional. Yo difiero mucho de que el sistema sea el gobierno. Para mí el gobierno es un engrane del sistema, ¿no? Entonces el sistema está atrás del telón y el gobierno está acá, ¿no? Entonces, mientras nosotros nos estamos peleando por, como hoy se está viendo, ¿no? Morena, prepa, no, Morena, tú estás ahí reducido, nada más en una lucha, una caricatura, claro. Digo yo, estamos caricaturizando este tema, mientras atrás el sistema dice, sí, ustedes síganse mareando ahí, ¿no? No me afectan en nada, ¿no? Con esos absurdos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esa parte de que el sujeto ha perdido la colectividad, se ha individualizado y al sistema le conviene tener sujetos endebles, atemorizados, con todo lo que está pasando porque es más fácil manipular? Sí, son bastantes puntos de vista en una sola.
hablas de sistemas económicos, hablas de la colectividad, hablas acerca de la institucionalidad del sistema, y también hablas acerca de la manipulación de las masas. Todo eso se resume precisamente a un sistema en el cual pues estamos inmersos, ¿no? En efecto, yo considero que si algo está pesando más en esta época, en esta era, no sé cómo llamarle, en estos tiempos latentes, está pesando un poquito más, o pesa más lo económico, ¿no? Así lo vemos. Pesa más el sistema dominante económico, y ese es el que de repente menea el pandero de la opinión pública, de la manipulación de las masas. Estamos hablando del modo de producción como tal, el capitalismo, por ejemplo. Podría ser. Sí, porque es mediático, aquí es vigente y es pues funcional aquí, ¿no? Sí, nos quedamos con la palabra de capitalismo, pero creo que ya es algo más. Yo creo que ya no es un capitalismo, ya es un postcapitalismo, ¿no? Es decir, hablamos de un post, algo que es que ya no sabes si es capitalismo, ya no sabes si es ¿qué le sucede? Algo rampante, ¿no? De repente eso se observa. Por eso me atrevería a decir que es un postcapitalismo, ¿no? Entonces, sí se ha perdido la colectividad, claro. Hablábamos, si no me recuerdas, que me llamaba mucho la atención a mí los movimientos que existieron anteriormente, ¿no? Como el 68, comparándolos con muchos movimientos no solamente ese, ¿no? Es ahorita el más como el ejemplo general, ¿no? El 68, pero hay muchos más. Pero haciendo una comparativa de lo que hoy vivimos con el movimiento que trató de ser el movimiento Z, hay un desfaz de generación, ¿no? Hay un desfaz de generación de épocas distintas, en donde probablemente la colectividad o la sociedad estaba más inmersa en otros temas, pero ahorita vemos que los sistemas económicos mueven más, en una época de redes sociales donde la información llega de manera instantánea, donde genera tanta información, a veces genera desinformación, la mayoría de las veces. Entonces estamos en esa disyuntiva. Entonces la pregunta, o la respuesta, o como lo veo yo, es que hay que tratar de entender este contexto, lo que estamos viviendo ahora, y tratar precisamente de ser un tanto críticos, ¿no? De lo que está pasando. Y por eso creo yo y felicito que se generen este tema de debates más allá de lo partidista, más allá. Claro. Entonces la crítica vale y construye también. ¿Hay una crisis de representación? Siempre la hay, siempre hay una crisis de representación, tanto política como siempre. Entonces siempre la ha existido, desde que podamos platicar con los abuelos, siempre hay una crisis. Lo que sí te puedo argumentar, que dada esa crisis de representación que hay en temas políticos, por ejemplo, estamos en el momento exacto de precisamente romper con ese paradigma, ¿no? Si hay una crisis de representación, una de las razones que me lleva a la vida partidista es precisamente romper el paradigma, ¿no? ¿A qué me refiero? A decir, a un lado los mismos de siempre, ya necesitamos figuras nuevas, ¿no? Entonces, ¿por qué si vamos a una elección y si hablamos de una elección, pues siempre están las mismas figuras, ¿no? Sí. Y fíjate, no sé tú cómo veas, cuando digo, ahorita partiendo del tema de crisis de representación, y al decir yo crisis de representación no quiere decir que no haya, sino que cada vez noto o percibo, esto sí ya interpretación mía, menos figuras representativas. Anteriormente yo las sentía un tanto más sólidas, caso Andrés Manuel, ¿no? Okay. O sea, este cabrón fue, un sujeto armado, hecho y todo, ¿no? Hoy en día, hablo de crisis de representación porque la parte hegemónica ahorita, el partido de Morena, ¿no? Tiene ya su representante, ya sus representantes, pero en la oposición, híjole,
Nada. O sea, veo una crisis, a eso me refiero, veo una crisis de figuras representativas de alguien del PAN, con todo el valor histórico, político que tiene el PAN, al cual respeto totalmente, y el PRI. No encuentro... Oye, pero eso se genera como un efecto de atracción, precisamente por el movimiento hegemónico. En la elección anterior, después de, aquí hablando de Tehuacán, después de que sale la primera administración de Morena y va a entrar, o sea, viene la elección, creo que había 50 o 60 precandidatos del partido hegemónico. Y los demás, en los otros partidos, hasta podrían postularse y competir en la interna contra sí mismos, ¿no? O sea, digo, estoy exagerando, pero no había esa competencia ni siquiera interna en las demás instituciones, ¿no? Y eso fue, y aquí es donde me voy a aterrizar un poquito, y no quiero hablar en contra de nadie porque no soy quien para hacerlo, pero creo que uno de los intereses, de los principales intereses, fue precisamente el poder. Porque todos sabíamos que el que fuera el candidato iba a entrar caminando al edificio Morelos, ¿no? Entonces, obviamente se pierde lo atractivo de hacer esa parte contraria, ¿no? De ser el opositor, de ser el candidato del otro partido, porque muchos llegaron incluso sabiendo o creyendo o con la misma idea de que no voy a ganar. Entonces todo se fue para allá, todos, 50, 60 interesados, precandidatos del partido. Y veo necesario, lo digo así, atraídos de muchos de los otros partidos, o sea, de los campeones. Sí veo necesario, y lo digo así abiertamente, siendo pro partido hegemónico, pero sí veo la enorme necesidad de una oposición. O sea, yo siempre he creído, y ahora partiendo de Hegel, ¿no? de esa dialéctica de que siempre debe de haber, ¿no? Tu tesis, tu antítesis para generar una síntesis, ¿no? Las ideas se van a la chingada, o sea, si solo hay una idea hegemónica, pues se pudre todo, ¿no? Entonces, y hoy yo veo en las redes sociales que, como ellos saben ellos, a mí me he metido porque hoy es todo, me siento un maldito analfabeta, decíamos la otra vez, por no estar ahí, y me encanta, ¿no? Pero aparece la oposición contraria a lo hegemónico, aparece la oposición, son, perdón la palabra, y lo digo, no estamos discutiendo, son una mamada, güey. Discursos absurdos. Yo me peleé por lo del héroe que montaron ahorita con lo del amigo del sombrero, ¿no? Que digo, es una pérdida humana. Charles Manson. Charles Manson, ¿no? Una pérdida humana invaluable, ¿no? Pero están tan carentes que hacen un héroe de una persona que con todo el resto del mundo no hizo nada. O sea, entonces sigo viendo a la oposición hoy en día tan carente, lo que llamamos esa crisis de que alguien confronte al poder hegemónico para poder generar más ideas, más argumentos. Tendría que surgir un movimiento con el mismo peso, con la misma fuerza y con una ideología distinta. Empezar, ¿no? Sí, para hacer un contrapeso. Así como lo trabajó, ya hablabas tú del máximo referente de este movimiento, ¿no? Sí. Así como empezó, o sea, yo creo que, o sea, ya en la lucha y con la bandera, 20 años, ¿no? 18, 20 años. Sí, y un hombre de perseverancia, un hombre de ideales. Sí, respeto, pero eso... Que perdió las elecciones y siguió, que tampoco es, digo, vaya, ¿no? O sea, yo tengo un punto de vista particular, no estamos hablando de los temas subjetivos de él, pero estamos hablando del ejemplo del trabajo, ¿no? Del trabajo que le llevó a él, del tiempo que le llevó, 20 años le llevó posicionar su movimiento. Y entonces, ¿qué esperamos? ¿Otros 20 años de otro líder parecido en la oposición? Hay una crisis de representación, vuelvo a insistir, siempre ha habido una crisis de representación. Probablemente se derive a varias cuestiones que como sociedad o como ciudadano percibimos. Una, la información y la tanta información que a veces es una burbuja de desinformación. ¿Política sin política?
Manejémoslo de esta manera, ¿no? Mucha información genera desinformación, genera Sí, claro. que no tengas un sentido o seas objetivo al contexto al que está pasando. Entonces se deriva de muchas cuestiones, ¿no? Una, probablemente si nos referimos a la crisis de representación partidista, puede ser por todos los sucesos o toda la vida política que ha existido en el país. Hubo un partido antes hegemónico que duró tanto tiempo en el poder, después vino una alternancia, después vino un regreso simulado, donde ahí se crean algunas alianzas extrañas, ¿no? Y de repente llega el partido que actualmente persiste. Entonces hemos como que estado en ese vaivén, en ese vilo político, ¿no? Y es ahí, en toda esa historia, en donde siempre ha habido crisis, algunas veces estamos bien, ¿no? La crítica, hay generaciones van, vienen, con sus bemoles. Entonces eso genera que muy pocas veces te genere como sociedad y como ciudadano pues esa desilusión, ¿no? De decir, Esa apatía, ¿no? No hay nada nuevo, por así decirlo, no hay nada nuevo, vuelvo a insistir, son las mismas figuras que tal vez nos representan, van, vienen, están en un color, después en otro color. Digo, independientemente y siendo muy objetivo, yo celebro y siempre lo aplaudiré, y no solamente de mi color, sino de cualquier otro, donde salen figuras que rompan ese paradigma de decir, hey, voy yo, ¿no? Dame chance. Llévate la mano, ¿no? Que sí. Aquí estamos y se llevan con otra visión. Los partidos políticos en el tema de la oposición es de extrañeza, es lo que platicaba yo hace ahorita unos minutos antes de venir, me preguntaban, y lo voy a decir así abiertamente, lo voy a decir. Es que los de tu partido, de Morena, pues es como decía Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Se han cambiado el chaleco, el PRI no ha muerto, se cambiaron de chaleco nada más, ¿no? Ahora ya son guindas. Son guindas. Bueno, yo le podría argumentar o debatir yo que estamos en esa generación donde sí nos tocó la del 94, donde él fue candidato, y nos tocó vivir también esta oleada, este tránsito. Yo le decía, bueno, para empezar, antes, ejemplo, no había redes donde todo se discutía, donde allá es el ágora, ¿no? El ágora donde todo se debate. Pero yo podría contrarrestar, bueno, claro, pero de ese lado, ¿cómo criticas a un PRD que nace de una lucha de izquierda? De este grupo en donde estaba en contra de ese partido. Con su gran Cuauhtémoc Cárdenas. De repente ese tanque, esa ideología humanista, Maquillo, más adelante Gómez Morín, esas figuras pensantes, ¿no? Que decías, wow, de este tricolor, ¿no? Que figuras como Reyes Oroles, Colosio, ¿no? Esa transición también a la era tecnócrata, ¿no? Donde estaban ahí los grandes intelectuales estudiados en Yale, ¿no? Traen el sistema neoliberal bien definido, ¿no? Digo, de ese lado, y de repente verlos en una coalición, dices, pues, como que también... Sí, ¿a dónde se fue el PRD? Así como que es el lado más ideal para la oposición. Como que también, oye, pues como que de esa manera tienen ese chaleco tiene tres colores, ¿no? Y si te vas a esa parte, pues ¿qué onda? Ahora sale el tema del Partido Naranja, ¿no? Que ahorita está como que en lo más fresco. Antes de eso fue Convergencia y surge también de una lucha izquierda, ¿no? Así es. Antes de ser surge un movimiento ciudadano, Convergencia, Dante Delgado, etc., ¿no? De repente, bueno, hay que ser objetivos, ¿no? Y hay que, si vamos a criticar, no ha habido, fíjate que en la oposición no ha habido esa respuesta.
no ha habido esa crítica, no ha habido esa autoevaluación, decir en qué momento nos alejamos del ciudadano, cosa que honestamente, y así lo voy a decir, el partido Moreno sabe perfectamente llegar. Sí, y dijeron, pero eso es populismo, ¿no? O sea, no, man. Bueno, el populismo, si hablamos de la corriente filosófica, es algo más profundo, ¿no? Es algo más profundo, más, si hablamos del populismo, el mismo Obama dijo, yo soy populista, ¿no? Ese es otro tema. Pero bueno, regresando a ese punto, dices, pues bueno, ¿en qué momento estas ideologías partidistas se están alejando del bienestar ciudadano? Y es ahí donde hablamos de democracia, hablamos de somos libres, Sí, porque no permea, ¿no? Ya no permea. Entonces el discurso tanto de la oposición, porque antes el partido que ahora domina fue oposición en algún momento, Claro, ¿no? sí, Fue oposición. Y ahora el partido que antes gobernó ahora es oposición, ¿no? Entonces siento que la oposición no ha encontrado ese punto en el cual pueda regresar a lo que... ¿Pudiéramos decir que entonces la oposición es cambiante? La oposición no tiene rumbo. Exacto. La oposición no tiene rumbo, no tiene la meta definida, no tiene No, la narrativa tanto ideológica como discursiva de llegarle al ciudadano, de llegar y creer nuevamente en los que nos representan, ¿no? O en los que los representan, ¿no? Porque, claro, pues, obviamente... Sí, ya está, ¿no? La representación ya está. representación. Sí, no, es que Ahora, es perfecto. pregunta. ¿Pasamos del discurso político de derecha al discurso político de izquierda? Que si tuviera que elegir, prefiero el discurso de izquierda, me gusta más, ¿no? ¿Sigue faltando política pública? Y nos seguimos quedando, no, a lo que es, hay discurso, ¿no? O sea, está el discurso, lo que se dice, lo que se promete, lo que se habla de derecha, ¿no? Y no hubo. Y hoy en la izquierda así ya hoy hay otro discurso totalmente diferente, un discurso de izquierda, un discurso en pro del pueblo, ¿sale? Mi pregunta va, ¿nos estamos quedando solo en discurso o si está bien la política pública? En ese sentido, a mí, honestamente, te voy a ser bien honesto, no me gusta hablar de una izquierda y una derecha, porque siento que en América Latina la izquierda y la derecha siempre han estado sujetas al eurocentrismo, es decir, la izquierda y la derecha nace de Europa, de decir, Se sentaban, ¿no? se sentaban, pero va más profundo todavía. Pero en América Latina el concepto de izquierda y derecha como que es, para mi gusto, ya está desfasado. Incluso no sé por qué lo adoptamos, ¿no? No sé por qué adoptamos la izquierda y la derecha, ¿no? Los conceptos. Probablemente quiero pensar que lo adoptamos porque América Latina, en la formación de la América Latina, muchos países, incluido México, fue conquistado. Influencia, ¿no? Trae Conquistado influencia por europea. el tema europeo. Actualmente a mí no me gusta hablar de derecha e izquierda porque ya se ha perdido, ya ni siquiera en América sabemos ni entendemos qué es la izquierda y qué es la derecha. La política pública no es, o muchas veces se confunde, porque la política, todo lo que hace el gobierno no es política pública. La política pública incluso está también en el debate, y lo voy a debatir abiertamente. La política pública surge de la época, y así me voy a escuchar bien Andrés Manuel, ¿no? De la época neoliberal. De los fifís. La política pública surge o tiene su arraigo en Estados Unidos, a raíz de la crisis del 29, en donde hubo un jueves negro, la bolsa, Wall Street, ¿no? Y de repente colapso, ¿no? Económico que hay. Llegan estas ideologías como Keynes, que el Estado, después trasciende, ¿no? Entonces, hablar de política pública es un poquito más de la tendencia neoliberal y de mercado, ¿no? Lo comprendo y lo estudio. Ahora sí tú ilústrame, ¿cómo lo nombrarías tú? Yo siento que hablar de política pública ¿A qué quiero yo hacer referencia? Es hablar de acciones de gobierno. Ok, Acciones de gobierno. Pero que
Entonces vámonos. Acciones de gobierno en pro del pueblo. ¿Nos estamos quedando cortos? Sí, no. Falta todavía mucho que hacer en lograr que estas acciones de gobierno en pro o a favor del bienestar común, necesitamos todavía más. No solo basta con becas, no solo basta con programas, sino basta un poquito, creo yo, con el tema de darle más enfoque a la alfabetización, servicios públicos básicos. Nos falta como que ampliar más la... Tengo otra noción. Yo siento que a veces hacemos muy difícil la política, ¿no? ¿Qué opinas? Apenas en Nuevo León hicieron este tema de que todos los padres deudores, ¿cómo se les llama, abogados? Sí, deudores. Los deudores se les van a negar todos los trámites gubernamentales, si no van al corriente con sus pensiones, ¿no? Entonces, a lo mejor se llora, qué pendejada, ¿no? Pero funciona. Creo yo que fue una excelente idea de allá de mis amigos, ¿no? Porque pues, eres un sujeto social, ¿no? Pues, forma parte de la sociedad y cumple con lo mínimo, ¿no? Entonces, a veces, a mi criterio, hay ciertas cositas que podríamos ir haciendo, ¿no? Y ser parte de, ¿no? Que generan ciertos cambios. ¡Ay, ya hizo esto! ¡Ay, ya hizo el otro! ¿Qué opinas de esa...? Pues vamos a esperar, es reciente y obviamente lo reciente o lo que nunca había pasado antes. Pero es como piloto, ¿no? Es como que tema de debate, de crítica, decir, que no. Opiniones, ahora vamos a ver cómo cuajan. Vamos a ver de aquí a 6 años, 5, qué tanto ha disminuido, ha influenciado, ha beneficiado, ha resultado estas acciones. Para mí, te podría decir que pues, es un ejercicio meramente, ¿cómo te diré? Es una decisión, incluso hasta una acción, ¿no? una decisión del gobernador del estado. Pero está difícil, porque tuvo que haberse legislado eso. O sea, no es como que lo puedan implementar, se tiene que legislar. Me parece que se legisla, Sí, surge a través de una legislación. Surge a través de una propuesta, una problemática. La discusión, se hace la legislación, se vota, se publica y se pone en funcionamiento. Y si da resultados, no sé a qué tiempo, te decía 5 o 6 años, no sé si vayan a tomar 5, 3, 1 año, a lo mejor ya se empieza a implementar, ¿no? O incluso hasta se empieza a modificar, ¿no? Con el padrón ese que sí ya está, sino obviamente va a tener sus correcciones, ¿no? sus mejoras, o incluso surge a partir del padrón, ¿no? De este padrón de deudores que ya se creó, padrón de deudores, donde tú puedes subir al deudor, ¿no? Que también te voy a decir una crítica muy interesante. Aquí en Tehuacán creo que estaban diciendo que ahora para volverte a casar, tienes que exhibir tu constancia de no adeudo, ¿no? Que te voy a decir que todos no estoy seguro, no me consta, pero lo leí por ahí y puede ser. Que te voy a decir que estos temas como que pegan más, creo, a un movimiento que hay latente, que es los movimientos sociales que hay, que en pro o a favor de la mujer, creo que a su bien precisamente se toman estas decisiones de gobierno, ¿no? Son buenas, claro. Siempre y cuando funcione. Hay que ver, ¿no? Ahora hay que ver. Ya se implementa, vamos a ver su resultado y de ahí se puede valorar, ¿no? Si lo hacen nacional, ese ejemplo. Te voy a dar un paradigma de eso. Y no es por hacerle promoción, claro está, pero cuando fue jefe de gobierno Marcelo Ebrard, estaba muy latente la comunidad LGTB en la cuestión de los matrimonios. Fue
en su gobierno, como jefe de gobierno, en donde fue la prueba CDMX del matrimonio. para dar el matrimonio igualitario, ¿no? Se llama sociedad de convivencia. Exacto, ¿no? bueno, ahí Sociedad tú de lo convivencia. tendrás más en el Algo lado así. jurídico. Sí. En su momento, criticable, debatiente, lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Sí, discutible, bastante discutible. Hoy en día, excelente, ¿no? Porque es una opción, es una libertad. Es ayudarle a esos grupos. Es ¿no? una libertad, que ellos tienen el derecho de libertad, ¿no? Sí, totalmente. Y es un derecho humano. Y es el Que a lo mejor no te guste, que a lo mejor tengas ahí... Es muy un tema conservador. Eso Pero no es tu pedo, no te vas a casar tú, se va a casar él. Pero a mí no me... A mí No se va a casar ¿no? O conmigo. sea, exacto, entonces esa es libertad, ¿no? Por eso digo, si se está implementando, claro, es debatible, a muchos grupos no les ha de gustar, pero vamos a ver qué coge, ¿no? Y si en algún momento cuaja, puede Los ser. resultados se dan favorables. Puede se haber implementan, ¿no? Sí, Claro, sí, y ahí está, a lo mejor puede haber modificaciones, etc. Y quién no nos quita que sea un referente, ¿no? Decir, entonces Sí, por ahí. como muchas otras cosas se han marcado, ¿no? Exacto, De referencia. exacto. Ejemplo, también te puedo hablar acerca de... Y eso del matrimonio igualitario, no en todos los estados, creo que todavía hay ciertas... Hay estados, creo que ya más pocos, no recuerdo honestamente quién, sea de la audiencia me va a comentar, pero todavía hay estados Acá sí se que todavía no. Puebla ya. Sí, Puebla sí. Puebla ya. Puebla sin problema. Y hay muchas otras leyes que Oaxaca ahora... creo no, La ¿verdad? apertura, hermano. Oaxaca creo no. Creo que Oaxaca. Me parece que sí, ya Sí, ya, casi ya, sí, también. incluso por el tema de los mushes. Sí, porque nos lleva y los llevamos. O sea, generalmente se implementa acá, se implementa allá, o se implementa allá y se corre. Para acá estamos muy cerquita. Estamos en un momento de libertades, estamos en una época de libertades, de afinidades, y creo yo que es interesante también esa gama de libertades que hay, ¿no? Por suscitar los movimientos LGTB y más, y todo lo del lenguaje inclusivo y todo, pues estamos en una sociedad donde... En donde yo creo, y ya que tocas el tema y que hablas de todo este abanico de movimientos que surgen, como lo decía hace un rato, para que sean escuchadas las minorías. Sí. Y para que sean tomadas en cuenta, porque tampoco sirve de mucho nada más ser escuchadas, ¿no? Claro. Yo creo que la invitación siempre es a la tolerancia, ¿no? Al respeto, a la tolerancia, al respeto, al amor en el sentido Del prójimo, del otro. exactamente tácito, ¿no? Que te tiene que conmover hacia los demás, hacia los derechos de los demás, hacia las individualidades de los demás y hacia el desarrollo de cada quien, ¿no? Porque hace no mucho yo leía justamente una publicación que decía que así, digo, tal cual decía, la mujer trans es mujer, ¿no? Y ¡pot! Se soltaron una bola de comentarios bastante conservadores, ¿no? Sí. En donde le dices, pues, o sea, a mí me gustaría, yo no me meto, ¿por qué me pongo a discutir con pinches hombres de Cromañón? No, y aparte, el debate, estamos de acuerdo que está en una red social donde hay un abanico de muchísimo opiniones, ¿no? pero sí surge el pensamiento, ¿no? Sí surge esta idea de decir, güey, a ver, tú eres mujer, no te sientes mujer, no te percibes como mujer, ¿no? Entonces vive como hombre y deja de estar chingando, ¿no? O sea, esa sería mi mejor respuesta, ¿no? Y deja de molestar, ¿no? Al final la gente, el que a ti te moleste no va a cambiar lo que piensa. Sí, por eso creo yo que la democracia es un modus vivendi, no como un sistema. Ya hay que dejarlo de ver como un sistema político o como un sistema, sino que ya hay que entenderlos como un modus vivendi. Y precisamente estas libertades que apenas dan sus pasos, sí, entonces hablamos de una democracia, ¿no? Por ejemplo, en otros países donde no son democráticos, Corea del Norte, por ejemplo, Claro.
no hay esto, ¿no? O sea, no hay esta discusión, no hay acceso. Y algunos sudamericanos, ¿no? Que se supone que son democráticos y que se están legislando prohibiciones totalmente, ¿no? Entonces, como el lenguaje inclusivo. Siento que la democracia ya no va. Yo me acuerdo que prohibieron el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Tu Salinas Pliego lo prohibió en su televisora? Bueno, pues otra vez. O sea, no paga impuestos, ¿qué te última esperas? pregunta, déjame echarme la última pregunta. No, adelante. La última y me callo. Última pregunta, quisiéramos quedarnos aquí toda la pinche noche platicando. Interesante. Traía 40, ahora haciendo 4. El 10%. Pero bueno, vamos, Pepe, cuéntanos. Ya se me olvidó. Oye, estamos de moda. Tenemos un narcogobierno, se dice en redes sociales. Y está esta idea del ejemplo que dejó Calderón, ¿no? Sangre, sale a las calles, desmadra. La lucha contra... Sí, ¿no? Así le llamaban, ¿no? La lucha contra el narco, ¿no? Esa fue la campaña que... Y hoy en día nos precede lo que en su momento Andrés Manuel dijo, abrazos y no balazos, que creo que se ha malinterpretado mucho al exceso de suponer que los abrazarlos y tenerlos de este lado, ¿no? Ahora, mi pregunta respecto a eso es, ¿se estará, a lo mejor tú lo sabes, tú qué opinas, considero necesaria una reforma fiscal fuerte y dura para que México deje de ser un paraíso fiscal para el narco? Y creo que sería una de las grandes maneras, sin balazos, sin sangre, sin nada, en que se podría debilitar al narco, evitando el lavado de dinero en México. Con eso termino. Pues, ¿qué opinas? Interesante el punto de vista del narcotráfico en la vida política. Cómo el narcotráfico se ha enraizado en el sistema político mexicano. Yo creo que todavía nos vamos más atrás de Calderón. Yo creo que Calderón llega en un momento cumbre donde ya la raíz... Sí, ya había agarrado. Sí, ya había crecido mucho, ¿no? Exacto. Y también porque quizás se hizo público eso y antes no era lo que tú decías, antes las redes no se notaba tanto, ¿no? Exacto, todavía las redes todavía no existe. Facebook, por ejemplo, todavía no surgía o no tenía ese auge, ¿no? Como tal. La estrategia es criticable, ¿no? La estrategia que toma el gobierno federal, aparte porque viene, y lo voy a decir abiertamente, que sí coincido, que es el gobierno de Calderón, es un gobierno donde se tiene la duda de su legitimidad, ¿no? Se tiene la duda no solamente ciudadana, ¿no? Sino se tiene la duda de la legitimidad incluso hasta las instituciones, ¿no? Que llevan a cabo ese proceso. En esa legitimidad de gobierno necesitan los gobiernos dar un reflector para legitimar el poder. La decisión es cómo hacemos esta guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo hacemos para ver que estamos marcando una diferencia? Vamos a... Sí, sin embargo, creo que... la guerra, ¿no? Contra el narco. Exacto, sin embargo, creo que... O no sé, no estoy enraizado en los temas policiales ni tampoco de la seguridad nacional, pero creo que toman la decisión, pero no se dan cuenta que este es un monstruo, este es un leviatán. Así es. Y lo absorben. O sea, cuando tambalea al sistema y hay daños colaterales, ¿no? Que son para el ciudadano de pie, ¿no? Sí, el que vive esos momentos. Y que aparte mucho se habla de voy a ir a una lucha contra el narco respaldado por un grupo de narco para limpiar al país de los otros grupos y de todo. Hay unas teorías ahí. De los brazos armados que surgieron. La otra es que geopolíticamente la intervención iba yo para allá. Se es notable también en ¿Sí? ese sentido, ¿no? Entonces como que Oye, pero las únicas veces en las que realmente se les ha podido dar golpes duros al narco han sido cuando interviene nuestro vecino, ¿no? Nuestro vecino del norte. El tema interviene fuerte. Y no solamente eso,
lo hubo en la Guerra Cristera, lo hubo... No, pero no tan lejos, aquí en el 85, 88, cuando destruyen al primer cártel, cuando todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces yo creo que el intervencionismo también es otra parte que geopolíticamente hay que hablarlo, y hay que decir. Ningún país le ha beneficiado de la intervención de los hijos de la chingada. Entonces, y de ahí la decisión es, creo que meramente abrumadora, y por eso el gran Leviatán, que es el narcotráfico, Sí, todo el movimiento. Que no es nada más en México. incluso hasta ahí se institucionaliza, ¿no? Sí, literal. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué pasa ahí? Pero bueno, no voy a meter en temas más profundos, pero entonces ahora la crítica después que se viene con el nuevo gobierno o este nuevo sistema o este nuevo movimiento que hay, pues es eso, ¿no? De abrazos no balazos, que creo que trae un trasfondo también, ¿no? Un trasfondo tal vez de resiliencia, tal vez de una estrategia distinta, y que ahorita pues estamos viendo los estragos, ¿no? Que hay de ese intervencionismo, de esa mala decisión, de esta nueva retórica, de esta nueva configuración, de esa institucionalidad que hay en el narcotráfico, ¿no? Entonces estamos ahorita viviendo... No es la vara salvatrucha de Bukele, para que no confundan. Ese es otro tema, ¿no? Que muchas veces que Bukele es... Sí, claro, descontextualiza. Pero él se enfrentó a otro tipo de problemática, ¿no? Otro tipo de problemática social. Yo lo puedo decir y se acordaron de mí, no se enfrentó, hay un arreglo ahí. Entonces, hay un arreglo. Bueno, no, o sea, pero me refiero a que el punto, ¿no? Sí. El tema aquí es reforma fiscal. ¿Ayuda a eso? Ahora bien, se han hecho varias reformas fiscales. Ahorita, si hablamos de una reforma fiscal, el abogado, tal vez incluso en el tema fiscal, ya empieza o hubo reformas al ámbito fiscal. Es decir, te puedo contar una, ¿no? Ya, si te llega una lanita de más de 15,000 pesos al banco, ya el SAT te detecta, ¿no? Es detectable, sí. ¿Qué pasó ahí, no? Entonces... creo que tanta reforma fiscal, creo que no abona a este sentir, a esta limitación tal vez de esa institución que ahora es, bueno, no hablar de institución. Ese grupo. Porque es hablar bonito de esos temas, ¿no? Pero eso se ha muerto. Pero bueno. Esa organización, por encontrar. Yo quisiera decir de la iglesia, y es otra institución, cabrón. No sé cómo llamarle, pero lo llamaremos así, institucionalidad, ¿no? Siento que lejos de eso, también algo muy importante que es como colateral a ello, no solamente basta, porque si algo, tanta prohibición o tanto restringir, la cultura o tal vez el pensamiento que hay es darle la vuelta. Ahora, y siempre va a haber como que una forma, ¿no? Un hueco, un vacío, un hueco, una laguna por la que... Ajá, entonces como que digo, yo siento que sí abonaría, lo hay, lo empieza a ver, pero vamos a tratar de romper paradigmas. Pero estamos presuponiendo, Pepe, a ver, pregunto, estamos presuponiendo que todo ese dinero que llega a las arcas de esta organización, este tipo de organizaciones, es facturable, es contable, es visible, porque... Es que bancariamente puedes ver esos movimientos. O sea, se mueven en los bancos. No, pues es que si se mueven en los bancos es en donde se detectan los movimientos. Ajá, ¿y por qué no se detectan? Entonces, ¿en qué están moviendo el dinero? No se mueven en los bancos, son en efectivo, todo eso es en efectivo. Y de ahí surge el tema lavado de dinero, que es abonarle a los negocios, que sobre todo los negocios que no tienen nada, y se va limpiando, se va blanqueando. Sí, se va limpiando, pero ahí tratar de... No se puede, no se podría, porque le pones en la madre a todos los pymes. Sí, por unos pagan... Sí, le pones en la madre a todos los pymes que no van a tener la capacidad de soportar este tipo de reformas, este tipo de imposiciones o este tipo de legislaciones que sí nos van a afectar a todos los pymes. Entonces, digo, yo creo que ahí son otras medidas que los bancos ya están tomando también sus propias medidas. Los bancos ya tienen su equipo de antilavado de dinero ya,
y están cuidando, están detectando. Aquí el punto es que, como hablamos al principio, es todo un sistema, ¿no? Todo un sistema que es grandísimo y batallar y luchar contra eso, yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Por eso hablo de romper paradigmas. Se escuchará un poco discursivo, Hasta romántico. hasta romántico, Sí, hasta muy utópico. Romper paradigmas, ¿a qué me refiero? El tema de romper paradigmas, me refiero a empezar por lo poco, ¿no? Empezar por lo poco, ejemplo, que consumimos. Consumimos no solamente en comida o sino qué consumes mediáticamente, musicalmente, educativamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que consumen estas nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué es lo que consumen? Entonces, y eso genera como que otra gran atmósfera, ¿no? Bueno, sí hay una repercusión, ¿no? A la postre. Entonces, sus sí, nuevos mesías, lo que sigue, ¿no? Y lo oyes en la música. deja por hablar de un tema, ¿no? Que se está consumiendo de lectura, en redes sociales, qué información, ¿sabes? Entonces yo creo que por esas grandes o pequeñas acciones, que vuelvo a decir, pueden ser utópicas, narrativas, discursivas, pero va por ahí también ese sentido. Y ya más después vamos a ver temas fiscales, vamos a ver todo este entramaje. Estamos, creo yo, que una reconciliación colectiva. Yo lo que creo que aparte y Muy bien, muy bien. Amigos, una reconciliación. Reencontrarnos, ¿no? Sí. Lo que deberías hacer. Chiste local. Pero suena muy romántico, amigo, suena romántico. Chiste local porque estamos en familia. Sí. ¡Vámonos, Estamos en vámonos! Amigos, muy, de verdad que yo estoy, Sergio, gracias. No, pero amigo, gracias por toda la invitarme. de verdad. Un gustazo tenerte aquí. No, yo sí te voy a dar un abrazo por tu cumpleaños, hermano. Sí, No nos avisaste. Es hoy. Un pastelito. Es hoy. Síguete la pasando. No, gracias, amigos. Muy bien, de verdad, agradecer el tiempo, que hoy en tu cumpleaños te hayas dado estas 2 horas casi de programa para compartirlas con Bueno, nosotros. aparte ya te la debía, amigo. Sí, No, me estás invitando. No creas que me hago el interesante, pero de repente, puta, Hay cosas, ¿no? hay Pero- cosas que resolver. Te robó. Me robó y me robó. Eso voy a hacer yo, por eso no vengo, güey, a que me roben. ¿Cómo dice? Soy un qué? Esos que andan de robones, ¿cómo se llama? Migajero, pinche migajero. No, amigo, de verdad, agradecerte toda la atención, el tiempo, el favor de tu compañía, de tu presencia. Gracias. Quisiéramos quedarnos más tiempo, se puso muy interesante. A mí de verdad me quedo picado en el buen sentido de la palabra. Yo creo que esto está para otros 2 o 3 episodios más, conforme vayas pudiendo, esta es tu casa, regresa Gracias. cuando gustes. De todos modos, Gracias. si no regresas, nosotros te vamos a seguir invitando. Te manda el migajero. Por nuestra parte, esto ha sido todo. No te olvides de que estamos en la segunda temporada. El objetivo son 500 suscriptores, así Yo dije, que capítulos, no chingue. 500 suscriptores, así que no te olvides de suscribirte, dar like a este video, compartirlo con otras personas para que lo puedan ver, y nos estamos viendo en un próximo episodio. Cuídense mucho. Gracias, saludos.